Saludamos y le damos la bienvenida a nuestros estudios a Ángel Urdaneta, coordinador del Comité de Pacientes Oncológicos del Estado Zulia y de la Fundación Social Voces de Esperanza. Y les decía al principio que también forma parte de la familia de Fe y Alegría, porque todos los domingos a partir de las 10 de la mañana tiene su programa Voces de Esperanza, que muy prontico ahora sonará los días sábados. Así que bienvenido. Hola, buenos días, saludos, gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos. El propósito nuestro es llevar el mensaje de los pacientes oncológicos a todos los espacios que nos permitan llevar el mensaje, que nos permitan informar a la comunidad zuliana todas las cosas que estamos promoviendo a nivel regional. Definitivamente están promoviendo buenas acciones. Yo recuerdo inicialmente hace 2 meses cómo estaban alzando su voz ante la falta de medicamentos para poder cumplir con su respectivo tratamiento, y ahora veo que tienen una propuesta muy interesante. Entonces, coméntenos por favor esta propuesta. Claro que sí, fíjate, desde el mes de enero nosotros como grupo social emergente que frente a un problema de salud como es el cáncer, salimos a la calle a protestar, a lidiar, a exigir el tema de la falta de medicamentos, el tema de la falta de espacios apropiados para la atención médica a nosotros los pacientes oncológicos. Y todo esto trajo como resultado que nos organizáramos en un comité. Nos organizamos como comité de pacientes oncológicos del Zulia precisamente para llevar el mensaje, para protestar, para canalizar nuestras exigencias. Y eso a la vez nos ha llevado a organizarnos como Fundación Social Voces de Esperanza para un poco colaborar, apoyar a nuestros pacientes oncológicos. Y ciertamente toda esta experiencia, toda esta dinámica, toda esta situación nos llevó a hacer un planteamiento a las autoridades nacionales, regionales y municipales, que concretamente se traduce a un proyecto de ley. ¿Qué pasa? Que tenemos 2 años transitando con multiplicidad de problemas, dificultades, y bueno, eso nos dio la posibilidad, el planteamiento de decir, bueno, no queremos que esta situación que vivimos nosotros lo puedan padecer la gente que viene tras de nosotros, claro. Pues valga la redundancia. Nosotros hemos pasado, y valga la redundancia otra vez, nosotros hemos vivido una serie de problemas severos. No hay luz, no hay transporte, el tema de la gasolina, el tema del estrés, la ausencia de medicina. Hasta el día de hoy tenemos 11 meses que no llegan las medicinas al estado Zulia para los tratamientos de quimioterapia, de oncológicos. No tenemos centros de atención médicos para una debida atención. Solo existe un equipo de radiología en el Zulia. Imagínate, la gente que vive en Machique, en la villa, tiene que venir exclusivamente a Maracaibo, anotarse una lista y ver qué día le corresponde. Entonces, toda esta serie, todos estos problemas acumulados, nos dio la oportunidad de decir, bueno, vamos adelante, vamos a desarrollar un proyecto de ley que pueda dignificar al paciente oncológico y que nos garantice nuestro derecho a la vida. Ese es el propósito del proyecto de ley. Muy interesante. Tú decías algo que me llamó la atención, que solamente hay un equipo de radiología en el estado Zulia. ¿Cuáles son las estadísticas de los pacientes oncológicos en nuestra región? Bueno, fíjate, nosotros, a propósito de la organización del nacimiento del Comité de Pacientes Oncológicos y la Fundación Social, hace 2 meses decidimos hacer un registro. No existe una base de información, no existe una base de datos que nos permita saber cuántos somos, dónde estamos, qué problemas tenemos. Y hace más de 2 meses nosotros dimos un paso al frente y empezamos organizamos una encuesta regional, que por cierto ya está reabierta, ya está restablecida. Se llama el primer registro regional de pacientes oncológicos del Zulia. Allí tenemos, en esa base de datos, tenemos casi 600 pacientes registrados en todo el estado Zulia. Y obviamente que ese registro nos permitió tener un marco de referencia desde el punto de vista estadística del comportamiento del cáncer en el Zulia. Te puedo mencionar algunos datos. Adelante, por favor. Por ejemplo, el 84% de nuestros pacientes en el Zulia, son mujeres. Okay. El 50% de nuestros pacientes están en la ciudad de Maracaibo. Le sigue San Francisco con un 14%, Cabimas con un 7%, Miranda con un 6% y Jesús Enrique Lozada con un 6%. El 55%, a pesar de las circunstancias, todavía acuden a centros públicos. Y un 45% acuden a centros privados para hacer las quimioterapias. Ha habido un traslado al sector privado de muchos pacientes oncológicos a propósito de las malas condiciones
que prestan los servicios de salud públicos. Y ha habido un incremento. Esto antes era una relación más o menos como de 80-20, 75-20, 75 sector público y la diferencia era sector privado. Ahora cada día el paciente que tiene posibilidad, el que tiene medios, ha acudido a un centro privado. Por ejemplo, el cáncer que predomina en el Zulia es el cáncer de mama. Estamos hablando de un 61%. El cáncer de cuello uterino es el 4%, cáncer de linfoma de No-Hodgkin 4%, cáncer de próstata un 4% y así sucesivamente. Otros cáncer, otro tipo de patología que tienen que ver con el cáncer representa el 15%. Lo más lamentable de todo esto es que el 61% de nuestros pacientes oncológicos están en la etapa de quimioterapia. ¿Qué significa eso? No tenemos medicina en este momento. No hay medicina para los tratamientos médicos y el 61% necesitan las medicinas para poderse hacer los tratamientos. ¿Qué significa esto? Que en los próximos meses, si no se resuelve el tema de las medicinas, lamentablemente muchos compañeros van a fallecer. Porque las medicinas representan el 70% de nuestro tratamiento. Otra de las cosas relevantes que tenemos en la encuesta es que, por ejemplo, el 100% de nuestros pacientes han acudido en algún momento a la oficina de alto costo. ¿La oficina de alto costo? Del Seguro Social. En la oficina de alto costo del Seguro Social es el ente responsable encargado de suministrar las medicinas oncológicas a nuestros pacientes. Como te dije, tenemos 11 meses en ausencia. No hay medicina. Las principales medicinas para los tratamientos médicos oncológicos no existen. No hay en Venezuela, no han llegado. Y el 60% está en la fase de quimioterapia. Significa que nuestros pacientes en estos momentos no se están haciendo las quimioterapias por falta de medicina. ¿Estos medicamentos son únicamente suministrados o deberían ser únicamente suministrados por el Estado? ¿No hay posibilidad de costearla en farmacias, por ejemplo? No, lo que pasa es que son, por eso se dice farmacia de alto costo, son medicamentos de alto costo, cuestan mucho dinero. Por ejemplo, hay una medicina que se llama Trastuzumab, que cuesta en el mercado privado $1,600, $1,800, una sola dosis. Ahora, si tú tienes 18 sesiones, necesitas 1,800 por cada uno. ¿Cuánto es eso? Estamos hablando más de $20,000. Imposible que un paciente oncológico pueda cubrir esos gastos. Por eso el gobierno nacional activó esta oficina de alto costo del Seguro Social para suministrar de manera gratuita a nuestros pacientes ese medicamento. ¿Qué sucede? Que desde hace más de 10 meses no llega la medicina. Eso se traduce a que nuestros pacientes oncológicos no pueden hacerse las terapias de quimioterapia. Y por consiguiente se paralizan los tratamientos. Pero ¿qué sucede? Que la enfermedad sigue avanzando. Por eso que nosotros estamos haciendo un llamado de atención al gobierno nacional, regional y municipal para buscar la manera de atender a nuestros pacientes oncológicos con el tema de la medicina. Porque eso sencillamente se traduce entonces en una sentencia a muerte. Y hay que decirlo. Un paciente oncológico que no tenga medicinas y que no pueda hacer sus tratamientos de quimioterapia, aunado a la ausencia de otros centros públicos que puedan desarrollar la terapia de radioterapia, entonces, ¿qué se llama eso? Eso significa una sentencia a muerte. Otra de las cosas que nos vimos en la encuesta que desarrollamos es que el 66% de nuestros pacientes consideran que en la oficina de alto costo hay mala atención y poca sensibilidad del personal que allí trabaja. ¿No hay razón o respuesta por qué no hay los medicamentos? No hay respuesta. Hasta el día de hoy no hay respuesta. El problema incluso se ha agudizado a nivel nacional. Supuestamente el argumento que dice la gente del Seguro Social es que el proceso de compra del medicamento ha sido lento. Pero no hay explicación de cuándo llega ni nada. Claro. Mira, otro dato importante de la encuesta es que el 83% de nuestros pacientes oncológicos consideran que la atención en la oficina de alto costo es muy mala, es pésima. El 83%. Es decir, la mayoría. La mayoría. Y por último, un dato bien importante es que nuestros pacientes consideran, el 61% de nuestros pacientes consideran que debe haber un cambio de dirección y del personal que trabaja en la oficina de alto costo. Estamos hablando del 61% de nuestros pacientes considera eso. ¿Por qué se debe eso? Bueno, por la mala atención.
Ahí la gente llega a las 3, 4 de la mañana, abren la oficina a las 9 de la mañana en unas condiciones infrahumanas, no hay baño, no hay silla, muchas veces no hay aire acondicionado, el maltrato a los pacientes es terrible, el maltrato hacia un paciente oncológico en esa oficina es terrible, que de por sí y lo hemos venido denunciando. De por sí está pasando por una situación difícil. Ya es agravante porque es un paciente oncológico, tiene una condición muy difícil, por lo tanto debería tener mejor atención. Esto lo hemos denunciado y se lo hemos hecho saber a la Autoridad Única de Salud. Le hemos dicho, ¿Quién mire... es la Autoridad Única de Salud en este momento o quién nos está recibiendo? Ahorita está el licenciado José Miguel Medina Olivares. Es la Autoridad Única de Salud, digamos que es el representante de la ministra de Salud en el Zulia. Y en varias oportunidades le hemos manifestado no solamente el tema de las medicinas, sino la falta de medicina, sino también de qué manera él, como responsable de la salud en el Zulia, de parte de la ministra de Salud, cómo puede hacer para mejorar la atención a nuestros pacientes oncológicos en la oficina de alto costo del Zulia. Porque hay que denunciarlo. Se trata mal al paciente, no tienen condiciones. Entonces le hacemos un llamado a la Autoridad Única para que intervenga, para que escuche, para que vea lo que está sucediendo ahí adentro. En Voces de la Ciudad con nuestro tocayo, Ángel Urdaneta de Voces de la Esperanza en su programa y también el nombre de su fundación, que está acá conversándonos sobre estas propuestas que han elevado también hacia las autoridades, porque como lo dije al principio, además de la exigencia, porque sabemos que el Estado debe garantizar el derecho a la vida, a la salud, ellos también han tomado una iniciativa que es proponer para que se coloque en agenda. Y esto ha generado una movilización muy importante también del sector médico, ¿no? Entonces, Ángel, cuéntanos por favor esta propuesta de ley que tienen, ¿cómo garantiza, cómo protege al paciente oncológico? Mira, es cierto que la Constitución de la República establece que el Estado debe garantizar la salud a todos los venezolanos. Pero también es cierto que hay una realidad, que hay una necesidad. Por ejemplo, un tema tan importante como atender el tema oncológico en el Zulia, nos obliga a pensar que, por ejemplo, los alcaldes tienen que estar involucrados con este problema. Nos obliga a pensar, más allá de un ambulatorio, la reparación de un hospital, nos obliga a pensar que el gobernador del Estado debe estar más involucrado con estos temas, que todos nuestros alcaldes, diputados, todas nuestras autoridades regionales y municipales, en sentido general, deben estar vinculados o deben prestar atención a este problema. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente el cáncer en los últimos años se ha venido incrementando y hay menos espacios, menos lugares para la atención médica. Se ha agudizado el tema. Entonces, esto nos llama a la reflexión que esto debe ser atendido por los 3 niveles de gobierno. Y a propósito de eso, nosotros consideramos o vimos o detectamos que había una debilidad, que de manera directa los alcaldes no participan. De manera directa, cuando se hace un esfuerzo, los gobernadores de Estado, el gobernador del Estado hace un esfuerzo por recuperar ciertos espacios físicos para la atención médica, pero el tema concreto, oncológico, está muy centralizado. Exacto, no hay esa debida atención. En función de eso, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, nosotros pedimos un derecho de palabra al Consejo Legislativo. Ahí llevamos el mensaje, nosotros de los pacientes oncológicos le hicimos saber a las autoridades las distintas necesidades que hay en el sector. Pero también le prometimos que íbamos a llevar y que íbamos a consignar un proyecto de ley. Pasaron unos meses y así fue. Nosotros como pacientes y a través del Comité de Pacientes Oncológicos del Zulia y a través de la Fundación Voces de Esperanza empezamos a promover la ley y elaboramos un proyecto de ley. Ese proyecto de ley fue consultado con el Colegio de Abogados y fue consultado con 5 abogados más. El resultado fue la aprobación de parte de ellos. Ahora bien, ya teníamos el anteproyecto de ley, la Constitución del Zulia nos dice que debemos consignar el anteproyecto de ley con el 1% de las firmas del registro electoral. Pues nosotros los pacientes oncológicos salimos a la calle y recogimos casi 12,000 firmas. Qué bien. De todos los pacientes oncológicos del Zulia. Es decir, nosotros los pacientes oncológicos salimos a la calle a buscar firmas. Eso se traduce que ya no es una petición nuestra, exclusiva. Es colectiva. Sino ahora es colectiva, es un clamor popular de todos los zulianos contar con un instrumento legal que obligue al Estado en general o a los 3 niveles de gobierno a prestar un servicio o a atender
o a diseñar políticas que tienen que ver con la atención de pacientes oncológicos. El pasado martes 21 de junio entregamos en un acto público en el Teatro Baral el proyecto de ley. Ya el Consejo Legislativo lo tiene en sus manos. ¿Qué viene ahora? La fase de discusión. Ya estamos coordinando, por ejemplo, con la Facultad de Medicina, Facultad de Odontología, los distintos gremios del área de salud. Por ejemplo, colegio de médicos, colegio de bioanalistas, colegio de psicólogos, colegio de enfermería, colegio de nutricionistas. Estamos organizando con todos ellos la fase de discusión, foros que vamos a establecer en los distintos municipios del Estado Zulia para dar a conocer la ley de protección y asistencia médica integral al paciente oncológico, no solamente para promover la ley que estamos nosotros desarrollando, claro, sino también para recibir insumos, para recibir propuestas, para recibir ideas e incorporarlas al proyecto. La meta es, tenemos 3 meses para la discusión, julio, agosto y septiembre, para promover la discusión. Sí, tenemos estos 3 meses para llevar el mensaje a todos los espacios que sean necesarios, ¿verdad? A la universidad, a las fundaciones sociales, a los centros médicos, a los colegios profesionales, a todos los espacios que sean necesarios para la discusión y construir o recibir toda la información o documentación o todas las opiniones que la gente quiera aportar. ¿Por qué? Porque para el mes de octubre, Dios mediante, en el mes rosa, que llaman el mes del cáncer de mama, el mes del cáncer en octubre, aspiramos que se genere la primera discusión de nuestro proyecto de ley. Pero para eso necesitamos que la gente conozca la ley y que la gente pueda hacer aportes importantes. Por ejemplo, Dios mediante, la semana que viene vamos a tener una reunión, todas las fundaciones sociales que tienen que ver con la atención al cáncer, para discutir la ley y ver de esa manera qué otras ideas surgen. Pero a final del mes de julio vamos a hacer un gran foro en el Colegio Médico del Estado Zulia, donde vamos a invitar médicos, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, bioanalistas, todos los profesionales que tienen que ver con el área de salud van a ser invitados allí públicamente para que asistan y puedan conocer la ley, pero puedan llevar su aporte, puedan llevar ideas para engrandecer nuestro proyecto de ley. Yo creo que esto debe ser un compromiso de todos los zulianos. Lógicamente, le vamos a hacer un llamado a toda la gente que quiera asistir. Esto no es un tema exclusivo de médicos, de psicólogos, de nutricionistas, no. El llamado va a ser a todas aquellas personas que deseen aportar, que deseen escuchar, que deseen de alguna forma u otra aportar su granito de arena. Le vamos a hacer la invitación. Nosotros vamos a publicar con antelación la fecha, el día, la hora, para que cualquier persona que se identifique con este problema pueda asistir y pueda formar parte de esa gran discusión que vamos a dar en el Estado para construir esa gran ley. Es un clamor popular. Así es. No es un capricho de los pacientes oncológicos, no es un capricho de un grupito de personas. No. Es un clamor popular. Es que necesitamos un proyecto de ley que garantice el derecho a la vida, el derecho a la salud. Va a depender de nosotros, los zulianos, cuando se apruebe ese instrumento legal, su aplicación. Claro. Va a depender. Si nosotros, y sabemos que es así, siempre los gobernantes han actuado por presión. Nosotros aspiramos y deseamos que nuestras autoridades, posterior a la aplicación de la ley, puedan organizarse y puedan darle cumplimiento a la aplicación de esa ley de manera espontánea, natural. De todos modos, nosotros estamos claros y estamos conscientes que la presión la vamos a seguir ejerciendo para restablecer nuestro derecho a la vida y para exigir nuestro derecho a la salud. De eso se trata. Otra de las cosas que quería resaltar, rapidito, los temas que tienen que ver en la ley. En la ley... Te iba a preguntar, tú sabes que cuando yo vi la fotografía, yo vi... supongo que era la ley, con un grosor bastante. Sí. Y yo, Dios mío, ¿cuántos capítulos, cuántas hojas tiene esa ley? No, la ley tiene 34 artículos, pero hay casi 12,000 firmas. Hay unas estadísticas, hay una exposición de motivos donde estamos justificando por qué es necesaria la ley. Entonces es un compendio de varias cosas
que agrupa la propuesta de ley. Bueno, cuéntanos por favor, ¿qué propone esta ley? ¿Qué garantiza? ¿Cómo beneficia a los pacientes oncológicos? Claro, bueno, lo primero que garantiza es el derecho a la vida, el derecho a la salud a los pacientes oncológicos. En la ley hablamos de la mancomunidad de esfuerzo que debe haber entre los 3 niveles de gobierno. Okay. En la ley hablamos de un fondo de financiamiento entre los 3 niveles de gobierno. En la ley hablamos de la creación de un instituto autónomo con personalidad jurídica propio para que pueda recibir recursos del sector privado o del sector público. En la ley hablamos de una asamblea de miembros constituida por los distintos sectores de la sociedad. Por ejemplo, tú sabes que en fundaciones o institutos autónomos siempre hay las juntas directivas están conformadas por miembros de distintos sectores de la sociedad. Pues nosotros proponemos que en esa junta directiva de ese gran instituto debe estar representada la Universidad del Zulia, las fundaciones sociales que tienen que ver con la atención al cáncer, debe estar representada por un paciente oncológico, debe estar representada por la Gobernación del Estado Zulia, el Gobierno Nacional, el Consejo Legislativo, los alcaldes, debe tener un representante de la Cámara de Comercio, porque también los empresarios, el sector privado debe estar involucrarse en este tema, debe haber un representante de la iglesia, ¿me entiendes? De lo que se trata es que esté representada por los distintos sectores de nuestra sociedad. Habla también, por ejemplo, de la creación de un centro médico integral de atención al paciente oncológico. ¿Qué significa eso? Que nuestros pacientes cuando vayan por primera vez a ese centro de atención integral pueda contar con todos los servicios que necesita un paciente. No solamente hace falta el médico tratante o el médico cirujano, es que también hace falta un psicólogo, es que también hace falta un trabajador social, es que también hace falta un nutricionista, es que también hace falta un bioanalista, la enfermera, en fin, que desde el primer día que llegue un paciente oncológico hasta el último día, ese paciente salga restablecido, ¿verdad? Físico y emocionalmente. Y no solamente el paciente, sino también su familia. ¿Por qué? Porque el paciente oncológico pasa por un proceso no solamente desde el punto de vista biológico, físico, un duro golpe, sino desde el punto de vista emocional también. Y la familia que acompaña al paciente también necesita atención psicológica, por ejemplo. Entonces, queremos también que ese centro de atención integral cuente con todos esos servicios para que desde el primer día hasta el último día el paciente y su familia tengan el respaldo, el apoyo total. Hablamos también, por ejemplo, a propósito de la ausencia de medicinas que tenemos en el Seguro Social, hablamos de la creación de un banco de medicinas. Hablamos de un banco de medicinas para estos momentos, por ejemplo. Tenemos 11 meses sin medicina. Gravísimo. Si nosotros tuviéramos ese instituto ahorita y tuviéramos un banco de medicinas, estuviera fácilmente supliendo esa falla. ¿Y ese banco de medicina cómo pudiera mantenerse hablando de medicamentos tan altos? Bueno, porque acuérdate que hablamos de un fondo de financiamiento donde ese instituto de atención médica debe ser financiado por el gobierno nacional, por el gobierno regional y por todos los alcaldes del Zulia. Imagínate tú que un alcalde diga, bueno, yo voy a aportar, o que establezca la ley, no lo dice el alcalde, que el instrumento legal establezca que todos los alcaldes deben aportar el 0,1%. Claro. O el 0,5% de su presupuesto anual, o el 1% de su presupuesto anual. Todo ese recurso deberían ir ¿a dónde? Hacia ese fondo de financiamiento. ¿Para qué? Para invertirlo en el Centro Médico de Atención Integral. Que ese Centro Médico Integral cuente no solamente con todos los servicios, sino también con toda la tecnología que hace falta para atender a un paciente. Que no solamente tenga un equipo de radiología, sino que tenga 5. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos equipos de radiología harían falta para cubrir la demanda? Mira, ahorita estimamos nosotros que en el Zulia deben haber entre 10.000, 12.000 pacientes oncológicos. Por ahí está, esa es la cifra. Claro que sí. De verdad que te quiero agradecer que nos hayas aceptado la entrevista, sobre todo porque nos has traído buenas noticias. Sabemos que la situación de nuestros pacientes oncológicos no es fácil, nos explicabas el panorama, pero escuchar esta propuesta que están formulando, donde te acompaña todo un equipo multidisciplinario de distintas áreas, están demostrando que mientras haya esperanza estamos vivos. Y no solamente, quiero rescatar esto para todas las personas que nos están escuchando, que no solamente están trabajando por ustedes, sino por las futuras generaciones. Así que de verdad que increíble el trabajo que están realizando. Nosotros estamos conscientes que eso es un trabajo de hormiguita
que va a llevar tiempo, porque estamos tratando de visibilizar un problema, estamos tratando de sensibilizar. Hacer incidencia. Sí, señor, estamos tratando de sensibilizar a las autoridades y a la gente, a la sociedad civil. Le estamos diciendo a todo el mundo, mira, hay un problema en salud pública grave, que cada día avanza y que no nos estamos preparando para atenderlo. No tenemos suficientes espacios para atender a nuestros pacientes oncológicos. Entonces, debemos despertar y decir, bueno, vamos a empezar a crear condiciones para que en un futuro no muy lejano, nuestros pacientes oncológicos, que sabemos que son los que vienen atrás de nosotros, puedan contar con mejores condiciones que no las tuvimos nosotros y puedan tener un servicio integral, de atención integral. De eso es lo que se trata. Nosotros estamos construyendo un futuro mejor para nuestros pacientes oncológicos. Así es. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Ángel, y espero, y bueno, por supuesto que Radio Fe y Alegría también apoyará todo lo que haya que realizar para transmitir estas noticias y más personas se puedan anotar. Antes de irte, por favor, las personas, ¿dónde pueden contactar a este comité? Quien quiera apoyar, acompañar, aportar, cualquier cosa. ¿Cuáles son las redes sociales? Así es, fíjate, nosotros reactivamos de nuevo el primer registro regional de pacientes oncológicos del Zulia. ¿Qué significa eso? Que estamos construyendo una base de datos para saber quiénes somos, dónde estamos. Aquel compañero paciente oncológico que me está escuchando en este momento, o cualquier familiar que me está escuchando en este momento, anote mi número telefónico, 0414-613-8748. 0414-613-8748. Me llaman, yo los afilio a nuestro grupo de WhatsApp, le pasamos el link de la encuesta, se registran y ya aparece en la base de datos. Ya vamos a saber que Pepito Pérez existe y que tiene un problema de salud y que debe ser atendido. Lamentablemente no existen registros, no existe información en los centros públicos. Nosotros somos la única entidad de la sociedad civil que está llevando este registro. Nosotros podemos hablar con propiedad, por ejemplo, que el 61% de los pacientes oncológicos del Zulia son pacientes de cáncer de mama, por ejemplo. Somos los únicos que llevamos las estadísticas. El 50% de nuestros pacientes son de la ciudad de Maracaibo, por ejemplo. El 60% de nuestros pacientes está en la etapa de quimioterapia. Es decir, que necesitan las medicinas para sus tratamientos médicos. Por otra parte, quiero invitar a toda la gente que nos escucha, este domingo a las 10 de la mañana vamos a hacer nuestro programa de radio que se llama Voces de Esperanza. Así que los invitamos a todos ustedes para que nos sintonicen. Este domingo estamos en Voces de Esperanza de 10 a 11 de la mañana. Pero a partir del sábado que viene arriba, sería como el 12, el 10, vamos a hacer Voces de Esperanza ahora todos los sábados. Afortunadamente la directora de la estación nos dio esa buena noticia que ya no vamos a hacer el programa los domingos, sino que lo vamos a hacer los sábados. Así que hay Voces de Esperanza para rato. No, buenísimo. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Bueno, la invitación, ahí estuvimos conversando con Ángel Urdaneta, coordinador del Comité de Pacientes Oncológicos del Zulia y de la Fundación Social Voces de